Buenas tardes, siendo las 12 horas con 13 minutos del día jueves 3 de diciembre de 2020, declaro abierta la 27ª sesión ordinaria pública, 14ª resolución del segundo periodo ordinario de sesiones del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, atendiendo a lo dispuesto por el artículo AC-Pleno-28-2020, se desarrolla virtualmente por medio de la plataforma digital Zoom y a la cual se le está dando publicidad a través de la plataforma digital YouTube. Con el propósito de verificar si existe el quórum legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que en la misma se adopten, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, solicito a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia de quienes integran este honorable pleno. Atendiendo a su indicación, procedo a la toma de lista. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Licenciado José Humberto Nava Rojas, primer secretario de Acuerdos adscrito a la ponencia 1, habilitado para la votación en pleno en suplencia de su titular. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Duébano. Presente. Señor presidente, le informo que se encuentran conectadas mediante videoconferencia el total de las ponencias que integran el pleno. Muchas gracias, secretaria. Visto que nos encontramos en videoconferencia, la totalidad de quienes integramos el pleno y por ende satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada en términos de la fracción segunda del artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Señalado lo anterior, solicito a la primera secretaria de lectura al orden del día propuesto con las modificaciones. Por instrucción de la Presidencia, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, en donde se abordará el análisis, discusión y, en su caso, dictar la resolución que corresponda en el siguiente expediente de la ponencia 2, a cargo del magistrado Gregorio Daniel Morales Duébano. La resolución al recurso de reclamación en términos del artículo 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas dentro del expediente 4/2020-2 JRA. Es el único asunto en lista, magistrado. Gracias, secretaria. Leo los asuntos que nos convocan. Solicito a la primera secretaria tenga bien consultar al Pleno si tienen observación respecto al orden del día propuesto y de no existir tal, proceda a la votación de su contenido. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto si tienen alguna observación en cuanto al contenido del orden del día propuesto. Sin observaciones. Gracias. Al no haberse manifestado observación respecto al contenido, pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día propuesto, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Licenciado José Humberto Nava Rojas, primer secretario de Acuerdos adscrito a la ponencia 1, habilitado para la votación en pleno. Perdón, a favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Duébano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad del Pleno el orden del día propuesto. Gracias, secretaria. En vista de lo anterior, solicito la dispensa de la lectura de los documentos relacionados con el asunto descrito en el orden del día, toda vez que los mismos fueron remitidos previamente al desarrollo de esta sesión, por lo que solicito a la primera secretaria proceda a tomar la votación correspondiente. Pregunto al Pleno si están de acuerdo en la dispensa de lectura de los documentos relacionados con el asunto a tratar, solicitándoles sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Licenciado José Humberto Nava Rojas. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Duébano. A favor. Señor presidente, le informo que el resultado de este escrutinio es unánime a favor de la dispensa de lectura. Gracias, secretaria. Ahora, en relación con el único asunto del orden del día relativo al proyecto de resolución al recurso de reclamación en términos del artículo 200 o interpuestos, en términos del artículo 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, corresponde al expediente número o identificado como 004-2020-2-JRA. Solicito a la primera secretaria adscrita a la ponencia a mi cargo, licenciada Sofía Adriana Hernández Holguín, dé cuenta del proyecto que en este acto se propone. Con el permiso del Pleno,
me permito dar cuenta del proyecto que se propone. En el expediente al que que se pone a su consideración, la autoridad investigadora es la Dirección de Procesos de Investigación de la Secretaría de la Función Pública. La autoridad sustanciadora es la Dirección General Jurídica y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública. El auto recurrido es el auto de fecha 11 de agosto de 2020, por el cual la autoridad sustanciadora determina la improcedencia del informe de presunta responsabilidad administrativa en el que se señala como presunto responsable al servidor público de iniciales JAPE. A continuación se expone una síntesis de los agravios expresados por la autoridad recurrente. Señala que los argumentos vertidos por la autoridad sustanciadora presuponen la existencia de una infracción que ya fue conocida por una autoridad resolutora interna del Registro Civil del Estado de Chihuahua. Sin embargo, estima que lo dispuesto por los artículos 104 a 110 del Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de Chihuahua, ordenamiento que sirvió para fundar la destitución del servidor público presunto responsable, se desprende la constitución de un régimen disciplinario especial al interior de la institución, imponiendo sanciones de carácter laboral a sus servidores públicos por el incumplimiento de deberes distintos, con independencia de si su conducta es o no constitutiva de responsabilidad administrativa. Bajo esta tesitura indica que, en este caso, seguir el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas no viola el principio non bis in idem previsto en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto que se propone al Pleno es determinar que le asiste la razón a la autoridad recurrente, por lo que se revoca el auto recurrido. Lo anterior con base en la siguiente justificación. En el caso concreto se advierte que el procedimiento seguido por el registro civil es de naturaleza laboral, pues como resultado del acucioso análisis realizado al reglamento interior del registro civil del Estado de Chihuahua y de la resolución emitida, se logró determinar que las infracciones que dieron origen a su destitución fueron fundamentadas en los incisos D y G del artículo 107 del referido ordenamiento, relativas a la falsificación o alteración de las actas y copias certificadas de las mismas, o a la inserción en ellas de circunstancias o declaraciones falsas de manera dolosa, y a la negligencia, incumplimiento o faltas de probidad y honradez en el desempeño de las funciones encomendadas. Son sancionables por el Estado en su carácter de patrón al representar una violación a las obligaciones adquiridas por el servidor público presunto responsable en su calidad de trabajador. Luego entonces, si bien la recurrente partió de los mismos hechos para iniciar la investigación, no es posible considerar que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 196, fracción tercera, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como pretende la autoridad sustanciadora, ya que no se actualizó ninguno de los elementos necesarios para considerar configurada la causal de improcedencia invocada, pues no se siguió por la probable comisión de una falta administrativa, que son las contenidas en los artículos 49 a 64 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. No se dictó por una autoridad resolutora en los términos del artículo 3º, fracción cuarta del ordenamiento rector en la materia, sino que se emitió por la Dirección del Registro Civil, pues del contenido de los artículos 7 y 9 del Reglamento Interior del Registro Civil del Estado de Chihuahua, se advierte que sus facultades de control y vigilancia se limitan a la verificación del debido ejercicio de la función registral civil, teniendo la posibilidad de aplicar sanciones cuando lo estime necesario a efecto de garantizar el correcto funcionamiento de la institución. En tercer lugar, aun cuando en el procedimiento laboral seguido por el registro civil se sancionó al servidor público presunto responsable por incumplimiento de sus obligaciones laborales, en dicho procedimiento no adquirió el carácter de presunto responsable, pues este solo se adquiere una vez que se ha presentado el informe de presunta responsabilidad administrativa. Por último, como consecuencia del estudio realizado sobre la diversa naturaleza de los procedimientos y del tipo de responsabilidad que adquiere una persona servidora pública, se llegó a la conclusión de que el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en el caso concreto no violenta lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada Sofía. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de
de mi compañero magistrado y el licenciado Humberto, que está habilitado a través de un acuerdo para participar en esta sesión. ¿Alguna intervención? Adelante, magistrado. Yo solamente, como lo he comentado, anunciaría mi voto en contra y por ende voto particular, toda vez que difiero del criterio sustentado en el proyecto en el sentido de aceptar la competencia para resolver y conocer del recurso de reclamación. En ese sentido, considero que el artículo 214 prevé dos posiciones contrapuestas para resolver el mismo problema y por ende debe ser interpretado de tal manera que se resuelva el problema jurídico presentado. ¿A qué me refiero? De la interpretación integral del mismo se puede inferir que pudiera surtirse competencia para conocer y resolver los asuntos que sean a su vez relacionados con como el que se nos presenta en un desechamiento o en procedencia de un NIPRA, tanto la autoridad sustanciadora como nosotros como resolutores en cuestiones de responsabilidades graves. En ese sentido, creo yo que para darle coherencia al sistema debería interpretarse en el sentido conforme al tercer párrafo del artículo 214. Esto es que conforme al vocablo conocerá, corresponde en todo caso a la propia autoridad resolver el propio recurso de reclamación en sede administrativa. ¿Y sería cuánto? En ese sentido iría mi voto particular en contra. ¿Es cuánto? Gracias, magistrado. Licenciado José Humberto, primer secretario. Buenas tardes, magistrados, secretaria. En mi calidad de habilitado en el presente procedimiento, también expreso mi voto en contra mi voto en contra del proyecto por las siguientes consideraciones. A mi parecer, la naturaleza del recurso de reclamación previsto en los artículos 213 y 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, si bien debe entenderse como un medio de defensa que procede en contra de las resoluciones de las autoridades, tanto sustanciadoras como resolutoras, que entre otras admiten, desechan o tengan por no presentado el informe de presunta responsabilidad administrativa, como lo es el caso, la lectura que se le debe establecer al artículo 214 es que se interpondrá uno ante la autoridad sustanciadora o resolutora según corresponda haya dictado el auto recurrido. El párrafo tercero contempla que de la reclamación conocerá la autoridad, nuevamente haciendo la distinción entre sustanciadora o resolutora que haya emitido el auto recurrido. En esas condiciones resulta claro que el conocimiento de dicho medio de defensa recae en la autoridad que dicta el mencionado acto. La fracción primera del artículo 208, bueno, retomo un poco. Esto, a mi parecer, resulta relevante, pues si bien el procedimiento de responsabilidades administrativas a seguir contempla un tronco común para faltas administrativas graves y no graves, así previsto en los artículos 208 y 209 de la propia Ley General, la fracción primera del primero de ellos establece que será la autoridad sustanciadora quien se pronuncie sobre la admisión, prevención o desechamiento del informe de presunta responsabilidad administrativa. En tal sentido, y en una interpretación, para mi gusto, ideal y armónica de los numerales citados, la competencia para conocer del medio de defensa propuesto a este tribunal en su calidad de autoridad resolutora recae en la autoridad que dictó el acto impugnado, es decir, la Dirección General Jurídica y de Responsabilidades de la Secretaría de la Función Pública, que fue la autoridad que determinó la improcedencia del informe de presunta responsabilidad. De ahí que mi voto sea contrario al proyecto presentado, a no compartir el criterio de que somos la autoridad competente. Es todo. Muchas gracias, magistrado, y muchas gracias, primer secretario, José Humberto. Yo estoy en desacuerdo en la interpretación, les voy a decir por qué. Yo considero que no hay yo considero que no existe un conflicto en eso, porque la ley no es omisa. La ley resuelve de manera específica o determina, más bien, utilizando la palabra correcta, determina de manera específica a quién le va a corresponder resolver. O sea, vamos a decir, interpuesto el recurso,
Así como lo planteó usted en relación al 208, ¿no? Que precisamente la autoridad substanciadora al momento de admitir o de conocer o de que le entreguen el IPRA, el informe de presunta responsabilidad, esa va a poder determinar su admisión o no, ¿no? O desechamiento, etcétera, ¿no? Dice, la reclamación se interpondrá ante la autoridad substanciadora. O sea, va a conocer en primera mano ella, según corresponda que haya dictado el auto recurrido, por supuesto. Dentro de los 5 días hábiles siguientes, aquel en que surta efectos la notificación de que se trata. Entonces ya viene el papel que va a jugar la autoridad substanciadora, ahí te están señalando. Interpuesto el recurso, se ordenará correr traslado a la contraparte por el término de 3 días hábiles para que exprese lo que a su derecho convenga. Sin más trámite, lo dice la ley, se dará cuenta al Tribunal de Justicia Administrativa para que resuelva en el término de 5 días. Entonces, aquí yo no creo yo considero una inexistencia de un conflicto. La ley no es omisa, la ley señala de manera específica quién debe resolver. Vamos a irnos, por ejemplo, a otro caso, con sus debidas proporciones, ¿no? De esos casos de que se otorga a una autoridad diversa la facultad de decidir o solucionar la cuestión planteada. Resulta semejante en su debida proporción, insisto, esta situación al trámite que se prevé en los juicios de amparo y directo, interpuestos contra las determinaciones de este tribunal, en los cuales el tribunal conoce de la demanda, se interpone aquí ante nosotros, al momento en que se es presentada por el quejoso y realiza una serie de diligencias para posteriormente remitir el asunto al tribunal colegiado de circuito por resolución. En casos como el que nos ocupa resulta evidente la necesidad de que sea una autoridad diversa, y así lo expuso el legislador en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que fuera una autoridad diversa. Existe un conflicto entre 2 autoridades, una denominada autoridad investigadora y una substanciadora. Existe un conflicto porque una de ellas, a la que le corresponde la substanciadora, como bien dice usted, licenciado Humberto, desecha bajo las condiciones y circunstancias que deben de ser analizadas, ¿no? Desecha un IPRA, un informe de presunta responsabilidad, que, ojo, es el inicio del procedimiento administrativo disciplinario de responsabilidades, para fincar responsabilidades y precisamente pues, procurar combatir o de alguna manera incidir y combatir la corrupción, ¿no? Y tratar de que no queden impunes esas faltas administrativas. Llámese que una conducta de un servidor público o incluso particulares, que son las novedades de esta ley vigentes 2017, va a tener la posibilidad de sancionar tanto a servidores públicos involucrados en esos actos graves que señala la ley, como a particulares. Entonces, la consecuencia de la resolución impugnada es directamente concluir el asunto sin analizarlo. O sea, en el propósito que se está planteando y el voto en contra de ustedes, sería prácticamente concluir un asunto sin que se analice. ¿Por qué? Porque se van a un tema y el legislador fue claro en el propósito de que una autoridad diversa, fuera del ámbito de esos órganos constituidos por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, revisara la legalidad del desechamiento que realiza una de ellas. Precisamente el marco que inicia el procedimiento administrativo de responsabilidades. Lo que constituiría entonces una violación al derecho de acceso a la justicia de las partes. O sea, me refiero, acuérdense que en esta ley el denunciante, la persona denunciante, va a tener el carácter de parte. Y personificaron el interés del Estado en esa autoridad investigadora, que se convierte en una especie de autoridad acusadora, el interés del Estado. Entonces, le hacen prácticamente imposible acceder a esa administración de justicia. Entonces, en ese sentido, yo por eso insisto y quería plantearles a ustedes las razones por las cuales considero que debemos de admitir, debemos de recibir el asunto y resolverlo, porque así lo dicta, así lo ordena, lo mandata la ley. O sea, no hay una situación, un conflicto, no existe.
la ley no es omisa. La ley te dice quién va a resolver, sin más. Y en la parte del conocimiento te dice cuál es el efecto de conocer. Se va a recibir ante este y este va a tener un papel específico. ¿Cuál va a ser el papel específico? Solicitar o correr traslado a la contraparte por 3 días para que rinda el informe. Una vez que se haga ese proceso, esa parte que la ley mandata para la autoridad que emitió ese acto, la sustanciadora o la resolutora en su caso, una vez que se haga esas actividades, se va a remitir ahora a quien la ley, el legislador determinó que iba a ser competente, que iba a tener la función de resolver en definitiva ese conflicto que existen entre esas dos autoridades investigadoras, entre esas dos autoridades emanadas de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. O sea, nosotros tenemos un propósito. Y nada más para concluir, a mí se me hace importantísimo la resolución al recurso, ojo. O sea, si se va a la autoridad sustanciadora, como ustedes lo están planteando, ¿no? Señala la ley de manera específica que la resolución al recurso no admitirá, la resolución a la reclamación, lo que estamos viendo, no admitirá recurso legal alguno. Entonces, sería ahora definitiva. Entonces, si vuelve a pasar lo mismo y la sustanciadora, en base a lo que ustedes comentan, que no es el propósito de la ley, se pronuncia en el sentido de la validez de su desechamiento, va a terminar con nosotros, nuevamente. Porque ahí no dice que sea irrecurrible, dice que no va a admitir recurso. Esa es mi óptica. Y que quería planteárselos precisamente para hacerlos, ver mis consideraciones para ver si puede cambiar el sentido de su voto. Adelante, creo que levantó la mano Alejandro. Adelante, magistrado. Gracias, con el permiso del Pleno. No, yo reitero mi voto en contra. Yo creo que partimos de premisas erróneas y falaces. Yo creo que el tema de decir que estamos vedando el acceso a la justicia y una tutela judicial efectiva, o un recurso judicial efectivo, un recurso, creo que no es parte de la discusión, porque aquí lo que estamos determinando no es que no exista un recurso, sino que simple y sencillamente nosotros no somos competentes. Y en ese sentido, creo que el criterio también del primer secretario mencionaba es que debe en todo caso reenviarse para conocimiento y resolución a la autoridad sustanciadora. También se me haría muy riesgoso y me aparto yo de las manifestaciones en el sentido de que con nuestra actuación estemos vedando a futuro algunas otras circunstancias por las hipótesis que usted plantea, magistrado presidente, porque creo yo que nada más nos debemos de apostar por el asunto en concreto que se está sometiendo a consideración del Pleno. Yo no consideraría llevar a cabo algún ejercicio de interpretación abstracta de la norma en el sentido en que usted lo hace, por eso me aparto de lo mismo y reitero mi voto en contra. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Adelante, licenciado Humberto. Bueno, confirmo el voto que he emitido, porque entiendo las manifestaciones que ha realizado el magistrado presidente. Sin embargo, me parece que prejuzgar si la autoridad sustanciadora, al momento de que resuelva el recurso, lo hará simplemente confirmando, es eso. Me parece que es equívoco. Hemos tenido ejemplos anteriores, en normas anteriores, donde se prevé precisamente que sea la autoridad, quizá un superior jerárquico, quizá no, que quien tendrá que resolver vía recurso administrativo precisamente alguna resolución o acuerdo que se haya emitido por la inferior o por la propia autoridad. Recordemos ahí la ley de fiscalización y revisión de cuentas anterior de la Federación. Hay un recurso que previsto precisamente y que resolvía el superior jerárquico, que incluso era la misma autoridad que había emitido el pliego de responsabilidad resarcitoria, ¿no? Entonces, y hay ejemplos claros de revocaciones de esos resultados. Entonces, me parece que no se vedaría ningún acceso a la justicia, al denunciante, incluso a promover, a continuar con el informe, sino primeramente tendríamos que resolver el recurso, pero ¿quién será la competente? ¿Quién emitió el acto? En este caso específico, el desechamiento del
el informe de presunta responsabilidad administrativa. Por eso inclusive lo comenté, hay un tronco común, hay supuestos que deberá conocer la resolutora y habrá supuestos que tendrá que conocer la autoridad sustanciadora. Esa sería mi intervención, maestro. Muy bien, gracias, licenciado Nava. Yo insisto en la competencia para resolver que está normada, que está señalada y está dispuesto en ese sentido. Nos confirieron a nosotros como tribunal la posibilidad de resolver esa reclamación que realiza una autoridad investigadora con respecto a un acto administrativo que realiza una substanciadora. Entonces, en base a esa competencia que nosotros nos confirieron, se señaló sin mayor y sin reservas que la competencia para resolver iba a ser para nosotros. Pero bueno, concluyo mi intervención, ya conozco su sentido, ya expuse mis argumentos. Les agradezco mucho por lo enriquecedor que fue esta dinámica. La verdad, yo aplaudo que sean este tipo de actividades en sesión. Bien, no habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mis compañeros si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Yo creo que ha sido debatido lo suficiente. Gracias. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase a someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución al recurso de reclamación. En términos del artículo 214 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, correspondiente al expediente 4/2020-2-JRA. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. En contra y anuncio voto particular. Licenciado José Humberto Nava Rojas, primer secretario de Acuerdos adscrito a la ponencia 1, habilitado para la votación en pleno. En contra, con voto particular. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Gracias, secretaria. Bueno, creo que el voto particular sería mío, ¿no? Pues digo, hay dos votos en contra. Digo, también, obviamente, anuncio voto particular, o más bien, mi voto se convierte en particular por haber tenido, haber rechazado por mayoría el proyecto, ¿no? Así es. En efecto, magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido rechazado por mayoría de votos. Entiendo entonces que con el voto particular del magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Sí, salvo, a ver, aquí me gustaría, digo, no sé si ustedes quisieran hacer algún otro argumento y remitirlo, o digo, para lo que ustedes habían comentado un voto, magistrado, no sé, me parece importante darles la palabra. Sí, gracias, magistrado. Sí, en ese sentido fue la manifestación para efecto de evitar las problemáticas que hemos tenido ya en otros asuntos. Haré llegar la argumentación y los razonamientos de manera escrita para efectos de que se haga el engrose correspondiente. Y en su caso, licenciado Nava. Me parece que, no sé, aquí un poco en apoyo con el Pleno, sería aportar elementos para el engrose con el magistrado Tavares y en su momento que se haga el voto particular ya respecto al magistrado presidente. ¿Y sería así? Muy bien, bueno, pues en vista, gracias, licenciado, en vista que el proyecto no ha sido aceptado por la mayoría de los integrantes del Pleno, en términos de la fracción sexta del artículo 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, elabórese la resolución correspondiente con los engroses que están haciendo referencia, ¿no? Por una de las magistraturas disidentes, dentro del plazo de 5 días hábiles, mismo que fenece el jueves 17 de diciembre del año en curso. Habiéndose agotado entonces el orden del día propuesto para esta sesión y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la misma, siendo las 12 horas con 43 minutos del día de su inicio.
Muy buenas tardes.